Buenos días a todos. Veo que ya empiezan a acceder los asistentes. Buenos días a todos. Vamos a dar unos minutos para que todo el mundo se vaya conectando al webinar. Les agradezco su asistencia, que dedique su tiempo con nosotros. Hoy vamos a tener un interesante webinar presentado por Pal Biotech. ¿De acuerdo? Veo que van accediendo poco a poco. Si me van dando el visto bueno, buenos días a todos por el chat, que pueden utilizar para comentarme cualquier cosa que surja a lo largo de la presentación, ¿de acuerdo? Tenemos el chat disponible, estaré atento en todo momento. Si hay algún problema de sonido, de audio, de presentación, con el vídeo, me lo pueden comentar y lo estaremos revisando constantemente. Buenos días a todos. Veo que ya se va conectando todo el mundo. Hoy vamos a tener una presentación, como ya he dicho, ofrecida por Pal Biotech bajo el nombre Cómo seleccionar adecuadamente el instrumento para la prueba de integridad del filtro. Buenos días, ya veo que me vais diciendo, vídeo y audio perfecto, muchas gracias. Vamos a tener a dos ponentes. El primer ponente va a ser Elodie Lee, que es Regional Marketing EMEA. Y luego vamos a tener a Miguel Ángel Orbaneja, que pertenece al Departamento Científico y de Laboratorio en Pal Biotech. ¿De acuerdo? Ambos nos dan una conferencia dedicada y luego en la parte final tendremos un espacio dedicado a preguntas y respuestas. Cualquier duda que les surja, abajo podéis ver aquí un botón de preguntas y respuestas. Ahí pueden escribir cualquier duda que tengan. Si la escriben en el chat también la revisaré, no se preocupen. Y cualquier duda que vayan teniendo, luego las contestaremos. Tendremos un espacio dedicado al final de la presentación para contestar todas esas dudas. ¿De acuerdo? Aprovechad a utilizar el chat si tenéis cualquier consulta o problema, como ya he dicho, con el vídeo o con la presentación, y estaré encantado de contestarles. Y vamos a esperar un minuto más o menos para que termine de acceder todo el mundo y daremos paso a que comience la presentación. ¿De acuerdo? Como ya les he dicho, una presentación de Pal Biotech, la quinta ofrecida por Pharmaforum. Ya llevamos unas cuantas, queda una más que podrán ver la semana que viene. Veo que ya está todo el mundo de acuerdo. Pues voy a ir dando paso al primer ponente, que va a ser Elodie Lee. Nos va a dar la primera parte en inglés y luego ya Miguel Ángel Orbaneja ya nos dará la segunda parte en castellano, ¿de acuerdo? Y les recuerdo y les repito, disponemos del chat y de la sección de preguntas y respuestas que contestaremos al final de la presentación. Muchas gracias de nuevo y doy paso a la primer ponente, a Elodie, para que comience. Elodie, si ya está disponible, ya está compartiendo pantalla. Bueno, un saludo. Hola a todos, me llamo Elodie Lee y soy la responsable de marketing en Pal Biotech. Y antes de hablar de instrumentos de prueba de integridad, voy a presentar nuestra empresa. Y si me permites, voy a hacer la presentación en inglés porque mi español no es muy bueno. So Pal Biotech was founded in 1946 by Dr. David Pal in the US. And the first activity of the company was the manufacture of filters for the airline industry. And as the years went by, the company evolved, and it is now a global leader in high-tech filtration, separation, and purification. And the company is involved in many different markets now. So within Pal, you have Pal Industrial and Pal Life Sciences. In the industrial segment, you have Fluid Technologies and Asset Protection Business Unit, Aerospace, and Microelectronics. In the Life Sciences division, you have the Biotech division, which I'm working for, Medical, Laboratory, and Food and Beverage division. And since 2015, we are part of Danaher. Danaher is a group of independent companies that are involved in different markets. You have three platforms within Danaher: environmental and applied solutions, diagnostics, and life sciences. In terms of revenue, the Life Sciences platform is the most important one in Danaher, and you can find some well-known companies
like Leica Microsystems, SciEx, Beckman Coulter, IDT, Phenomenex, Molecular Devices, Paul, and very recently we welcomed our colleagues from Cytiva. And the companies involved in the life sciences platform of Danaher are able to support customers involved in research and development through full production of drug products. And as far as Paul is concerned, we can support customers involved in process development, preclinical and clinical production, and full commercial product manufacturing. As I said at the beginning, each company within Danaher is independent. We each have our own logo, but we have a common feature, and it is the way that we work. We call it the Danaher Business System, or DBS. And DBS is a set of tools that allow us to be more competitive, and that is based on continuous improvement. So Paul Biotech, what do? We offer products and services for upstream, downstream, and formulation and filling applications for the biopharmaceutical market. We are also able to provide solutions for fluid handling, such as sterile connectors, storage, and mixing technologies. So at Paul, we have three R&D centers that are two based in Europe, so in Belgium and in the UK, and one in the US. And an important, let's say, group within Paul is called the Scientific and Laboratory Services, or SLS group. And Miguel, our speaker, is part of this group. And the SLS team is a team of engineers, of scientists, technicians that are able to provide technical support to our customers. For example, they can support our customers for validation studies, for filterability trials, finding the right product for their process, and to better, let's say, adopt single-use technologies. We also have engineering capabilities through our PAS group. PAS means Paul Advanced Separation Systems. So it's an organization for process engineering and project management. And this organization works very closely with our customers to design automated processing skis. So you see some pictures here that are designed and adapted to the bioprocess of our customers. So in the world, we have about 130 people that are working in this PAS organization. So we are a global company, but we want to remain close to our customers. So we have our team of experts, SLS people, PAS people, service engineers, account managers that are really working close to our customers. So for example, for Europe, you will have two process development laboratories, validation laboratories, and engineering centers, and service and SLS group to be that are available to work with our customers. So as just a summary, take-home message, Paul Biotech, we want to be your partner at every stage of your biotech journey, whether you are working in upstream, downstream, or formulation and filling applications. And our technologies are suitable for process development, clinical, or full commercial production. And the technologies that we can offer, they involve traditional methods like stainless steel, but also single-use technologies or even continuous processing. And we are here to accompany you to include those new technologies into your process.
So I will now hand over to Miguel, who is part of our SLS team in Spain, and he will talk about instrument for integrity testing. Gracias, Elodie. Muy buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. De acuerdo. Bueno, muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos en esta sesión. Lo primero de todo, pedirles disculpas porque la cámara de mi portátil no funciona. Miguel, we cannot see your screen. I'm sorry. You're not sure? Okay. Yeah. Sorry. Just bear with me for a second. Okay. Sí. ¿Ahora podéis ver mi pantalla? Vale, Yes. disculpad. Gracias, Elodie. Bueno, como decía, muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos en esta sesión. Disculpad porque la cámara de mi portátil no funciona y por lo menos, bueno, tienen ahí una foto mía para tener una pequeña referencia visual. En el día de hoy vamos a hablar sobre los aspectos más relevantes a tener en cuenta para seleccionar adecuadamente el equipo de integridad, como Guillermo ha introducido al inicio de esta sesión. Y en realidad, bueno, los equipos de integridad, supongo que muchos de ellos trabajan o tienen intención de trabajar en el futuro con ellos. Son instrumentos de medida que proporcionan información que a su vez forma parte de la documentación necesaria para la liberación de lotes de fabricación. Por lo tanto, su correcta elección es una tarea importante en la que se deben valorar distintos criterios que iremos explicando a lo largo de esta presentación. Ven en la imagen que hay toda una serie de criterios que contribuyen o que hay que tener en cuenta y el interés en cada uno de esos criterios pues va a depender de los distintos departamentos involucrados en la elección del equipo. Por ejemplo, en departamentos como producción pueden considerarse como más determinantes aspectos relacionados con el diseño o la facilidad de uso para evitar errores y también aspectos relacionados con la funcionalidad y la rapidez en la ejecución de los tests. Por otra parte, otros departamentos como calidad pueden enfocar más su criterio de selección a aspectos relacionados con la seguridad de los datos, calibraciones o la exactitud de la propia medida. La elección del equipo de integridad, por tanto, debe ser una decisión que esté debidamente informada y en la que se deberían contemplar no solamente las necesidades actuales de esos distintos departamentos que participan, sino también tener en cuenta aquellas necesidades que van a ir marcando las tendencias y las expectativas regulatorias de la industria farmacéutica en el futuro. Es decir, cuando nos disponemos a seleccionar un equipo, creemos que es importante o la recomendación es que se tenga en cuenta dónde estamos y dónde queremos estar en el futuro. Bien, la facilidad de uso es seguramente el aspecto más transversal de un equipo de integridad y pasa por la concepción de un diseño robusto con un software de manejo que sea intuitivo a todos los niveles, desde el operario, que sea fácil de utilizar por el operario, pasando por el supervisor o, por supuesto, los administradores del equipo. Esa facilidad de uso es frecuentemente mencionada por los operadores, que son los que más frecuentemente lo utilizan, como el elemento principal para la selección del mismo y es clave realmente para facilitar un rápido aprendizaje, para facilitar también una rápida implementación de procedimientos que permitan disminuir desviaciones que puedan venir ocasionadas, lógicamente, por esos errores en su manejo y por supuesto, que minimizan las necesidades de formación. En definitiva, la facilidad de uso lo que permite es optimizar tiempos en producción y minimizar costes.
Además de la facilidad e intuitividad de un equipo, la elección del mismo debe tener en cuenta la disponibilidad de accesorios también que minimicen los propios errores. Por ejemplo, errores de transcripción de información crítica, como pueden ser el número de serie del filtro que se utiliza en la fabricación de un lote, pues dispositivos como el que ven en la pantalla, dispositivos como lectores de códigos de barras o códigos QR permiten, lógicamente, minimizar este tipo de errores. Bien, los equipos de integridad pueden emplearse en un amplio rango de entornos, desde áreas de producción con escaso nivel de control a salas limpias altamente controladas. Por lo tanto, el diseño del equipo debe proporcionar esa versatilidad necesaria para cubrir los distintos escenarios e incorporar prestaciones que permitan su uso en zonas más restrictivas. Por ejemplo, la ausencia de una ventilación interna, el uso de una impresión térmica u opciones de conexión y operación remota para minimizar la generación de partículas en esos entornos más controlados. Un equipo de integridad, independientemente de la tecnología de medición, funciona esencialmente con tres etapas. En un primer término se produce la presurización del filtro, posteriormente se sigue una etapa de medición del flujo y finalmente concluye devolviendo el equipo a la presión atmosférica, es decir, despresurizando. Luego, durante su funcionamiento, los equipos se exponen a restos de líquidos o de aerosoles que pueden contaminar el circuito interno durante esa despresurización y, por tanto, pueden comprometer la exactitud e incluso ocasionar el fallo del equipo con los consiguientes costes adicionales de reparación y recalibración del mismo. Por ello, de nuevo, durante la elección del equipo, también ha de tenerse en cuenta la robustez del diseño mediante la existencia de estrategias eficaces para prevenir incidencias de este tipo y reforzar así la fiabilidad de la medida. Por ejemplo, mecanismos que eviten la entrada de contaminación en el equipo, como válvulas externas que permitan despresurizar lejos del propio equipo y evitar ese ingreso de contaminación, o la existencia de procedimientos de diagnóstico interno del equipo que permitan comprobar su correcto funcionamiento de forma regular o previa a la ejecución de un test. Bien, tan importante como la versatilidad de uso en distintos entornos que hemos comentado, es la propia, lo que llamamos la versatilidad funcional, ¿no? La versatilidad del equipo para realizar distintos tipos de test. De este modo, un equipo de integridad versátil debe incorporar una tecnología de medición que sea fiable, que permita la ejecución no solo de aquellos tests orientados a determinar la integridad de un filtro, que es el uso habitual, sino que también permita ejecutar, por ejemplo, test de fugas a tanques o a instalaciones tradicionales de inox, a instalaciones multiuso, o, como comentaba Elodie, con la adopción de componentes single use que permita llevar a cabo test de fugas en ese tipo de componentes. En definitiva, solo un equipo funcionalmente versátil permitirá adaptarse para cubrir las necesidades actuales y aquellas que vayan surgiendo a medida que vayamos introduciendo cambios en nuestro proceso. La exactitud de la medida es otro de los aspectos clave, lógicamente, en la fiabilidad de la tecnología de medición. Cuando realizamos un test de integridad, existe el riesgo de que el resultado obtenido no sea verdadero, es decir, que obtengamos un falso resultado negativo o un falso resultado positivo. Si bien el último, el caso del resultado positivo, un falso pasa, es el que debe evitarse a toda costa, en ambos casos son indeseables y a medida que la exactitud del equipo aumenta, el riesgo potencial de este tipo de fallos en el test de integridad va a ir disminuyendo. La exactitud de los equipos de integridad en el mercado es bastante dispar. Puede oscilar desde un 3% hasta un 10%. De ahí la importancia de este criterio a la hora de seleccionar también de nuevo el instrumento adecuado. La fiabilidad, por otra parte, del valor medido se basa no solo en la propia tecnología de medición,
sino también en la propia fiabilidad de los métodos de calibración. Bueno, aparte de la fiabilidad de los métodos de calibración, la propia posibilidad que pueda ofrecer el equipo de poder comprobar la exactitud de la medida entre una calibración y otra. Es decir, sería muy recomendable que el equipo cuente con funciones de comprobación del flujo. Por otra parte, el equipo deberá contar también con mecanismos que permitan evitar situaciones que puedan ocasionar falsos positivos, como hemos comentado anteriormente, que son aquellos que debemos a toda costa evitar. Por ejemplo, una situación de contrapresiones después del filtro, aguas abajo del filtro, o la propia existencia de una válvula cerrada que limiten o impidan el flujo de difusión durante la realización del test, podría falsear el resultado final de un filtro que pueda estar potencialmente no íntegro. Luego, ese tipo de medidas, ese tipo de mecanismos para evitar esos falsos resultados son muy importantes a la hora de seleccionar el equipo también. Hemos hablado sobre la versatilidad, la facilidad del manejo y la exactitud, que son importantes. Sin embargo, deben verse lógicamente complementadas con la velocidad en la ejecución del test. Algunas tecnologías de medición disponen de algoritmos validados que permiten reducir drásticamente la duración del test y poder ejecutarlos en tan solo 2 minutos sin comprometer la fiabilidad del resultado y permitiendo, lógicamente, liberar una gran cantidad de recursos y optimizar procesos a lo largo de la vida del propio equipo. Además, en casos en los que las necesidades de testificación de filtros sea elevada, la elección del equipo de integridad debe contemplar también la posibilidad de accesorios que permitan una optimización adicional de tiempo y recursos mediante una testificación automatizada múltiple, es decir, múltiples filtros testificados de forma automática. Bien, con respecto a la validación del equipo, es importante conocer de antemano o consultar con el proveedor la documentación de validación y los servicios de cualificación que el fabricante puede facilitar para minimizar los recursos de nuevo y el esfuerzo necesarios y conseguir o asegurar el éxito en el proceso de validación por parte del cliente. En cuanto al software y en general los equipos de integridad, el software y el hardware, están, según las guías GAM5, están típicamente clasificados como software 3, es decir, software no configurable, y hardware 1, con componentes estándar o equipos definidos como off the shelf. Con respecto a la calibración del equipo, tan importante como la fiabilidad del método del propio método de calibración que hemos comentado anteriormente al hablar de la exactitud de la medida, es la definición e implementación por parte de los proveedores de un programa de calibración periódico que sea robusto. En el caso de los equipos de integridad, no debemos olvidar que estos equipos miden presiones y flujos, por lo tanto, los programas de calibración deben estar perfectamente alineados con ese objetivo y deben estar orientados a la medida fiable de ambos parámetros para asegurar la exactitud de la medida. Luego también es algo interesante a comprobar. Y luego, una vez que se ha adquirido el equipo, el servicio postventa es otro de los aspectos importantes que en ocasiones pasa desapercibido durante el proceso de selección. Y aunque parece evidente, no siempre está disponible por parte de los proveedores de equipos. Por lo tanto, antes de seleccionar el equipo, es importante preguntar por el tipo de servicio postventa y conocer qué tipo de recursos, de infraestructura y de personal cualificado puede poner a nuestro servicio el proveedor para proporcionar un soporte directo y facilitar soluciones en caso de fallos en el test de integridad, así como recomendar y reforzar procedimientos a través de formación tanto práctica como teórica. Bien, en este punto nos gustaría proponerles una pregunta sobre la gestión
y la integridad de los datos en entorno GMP. En breves instantes ven ahí que aparece una pregunta. La pregunta es ¿qué porcentaje de cartas de advertencia emitidas por la FDA, las Warning Letters, se encuentran relacionadas con la gestión e integridad de datos? ¿Cuál es el porcentaje que consideran que se encuentran relacionadas con la gestión e integridad de datos? Hay tres respuestas posibles: menos de un 10%, hasta un 25% o más de un 50%. Les vamos a dar unos instantes para contestar y a continuación veremos los resultados y los comentaremos brevemente. Mientras Bien, tanto, yo creo les que recuerdo que si podemos... tienen cualquier consulta, no duden en escribírnoslo en la sección de preguntas o respuestas o en el chat. Estaré atento para contestarlas. Les vamos a dar unos instantes más para terminar la encuesta y ahora publicaremos resultados. Gracias. Bueno, pues estos son los resultados. La mayoría de la audiencia, que es un 60%, se ha decantado por hasta un 25%. Tenemos un tercio de los encuestados que se han decantado por más de un 50%. Y efectivamente, digamos que ese tercio de la audiencia que se ha decantado por más de un 50% son los que se encontraban en lo cierto. Concretamente, y estos son datos del 2018, el 57% de las notificaciones o cartas de advertencia de la FDA en ese año estuvieron relacionadas con la gestión de datos y la integridad de los mismos. Por lo tanto, parece claro que ese es otro de los aspectos importantes a considerar a la hora de seleccionar un equipo de integridad y hablaremos sobre ello en las próximas diapositivas. Bien, ese elevado número de desviaciones que hemos visto y de cartas de advertencia por parte de la FDA, lógicamente ha provocado un aumento muy importante de la presión regulatoria con la publicación de guías específicas por parte tanto de la Agencia Europea del Medicamento como más recientemente de las guías específicas elaboradas por la MHRA, que es el equivalente de la Agencia Española del Medicamento en Reino Unido. También la propia FDA, a finales del 2018, sacó una guía GMP específica en este sentido. Luego, como ven, un incremento reciente de la presión regulatoria que seguro muchos de ustedes conozcan. Luego, ¿qué debe cumplir el equipo para estar en línea con la expectativa regulatoria actual? De entrada, el equipo debe contar con mecanismos de control y seguridad que permitan operar conforme a la normativa CFR 21, parte 11, sobre registros y firmas electrónicas, permitiendo de este modo el acceso individualizado mediante contraseña, definir criterios de gestión de contraseña y establecer distintos niveles de usuario con distintos niveles de acceso. Por otra parte, el equipo debe incorporar funciones para un almacenamiento y una transferencia de datos a un destino seguro. Y finalmente, y esto cada vez es más importante, debe permitir una gestión de los datos generados en línea con la expectativa regulatoria actual en materia de Data Integrity, como hemos comentado. Data Integrity, para aquellos que no estén muy familiarizados con el concepto, hace referencia a la necesidad de que los datos sean completos, consistentes y sean además precisos. Por lo tanto, la expectativa actual pasa porque el registro de interés, en este caso, en nuestro caso que estamos hablando, sería el resultado del test de integridad.
cumpla con los principios o con los criterios definidos como buenas prácticas por la FDA, entre otros, y conocidos bajo el acrónimo de ALCOA. ALCOA quiere decir que los datos deben ser atribuibles, es decir, debemos poder identificar la persona que ha generado el dato, deben ser legibles esos datos, es decir, entendibles durante todo su ciclo de vida, deben ser también contemporáneos, los datos deben registrarse en el momento en el que se generan, y, por supuesto, originales. El registro debe incluir la captura inicial de los datos de partida y precisos, en referencia a que se espera de los datos que sean, lógicamente, verdaderos, completos y fiables. Luego, todos estos criterios, digamos, tienen como objeto reforzar, en definitiva, lo que es la calidad del dato. Sin embargo, el concepto de ALCOA actualmente ha sido ampliado a lo que se conoce como ALCOA más o ALCOA Plus, el cual es un concepto que incorpora una serie de criterios adicionales, también considerados a nivel regulatorio como esenciales para la integridad de los datos. Estos nuevos criterios ponen un énfasis adicional en que los datos deben ser, además de los criterios ALCOA, deben ser completos, es decir, el registro electrónico debe incluir todos los datos. Por ejemplo, en equipos de integridad, anteriormente era frecuente encontrar equipos en los cuales se pudiese borrar, por ejemplo, un usuario o un programa. En la actualidad, lo único que se puede hacer es desactivarlo y mantener así el registro de su actividad. Eso es lo que se espera, ¿no? También los datos deben ser consistentes. Los registros deben seguir una secuencia cronológica esperada, indicando obviamente la fecha y la hora, y además deben ser duraderos y encontrarse disponibles a lo largo de toda su vida útil. Bien, a continuación nos gustaría hablar un poquito del equipo de PAL Biotech, el Paltronic FlowStar 4. Para aquellos que no lo conozcan, en pantalla pueden ver distintas vistas. Aquí pueden ver la vista, aquí pueden ver digamos, la vista frontal del equipo. En el cual viene con una tapa superior dentro del cual se encuentra incorporada una impresora interna, una impresora térmica y un puerto USB, lo pueden ver ahí justamente, para el almacenamiento de datos y para facilitar, digamos, la actualización segura del propio software del equipo. No se ve en la imagen, pero en la parte posterior del equipo se encontraría un puerto adicional USB al que se puede conectar una impresora externa, si así se quisiera, o mismamente un lector de código de barras o de códigos QR, como el que se ve en la imagen. También en la parte posterior encontrarían una conexión a la red local, la antena Wi-Fi y distintas conexiones tipo CAN, Profibus o mediante puerto de serie para establecer distintos tipos de conexión con el equipo. El equipo cuenta con una pantalla táctil. La verdad es que la navegación por el equipo es realmente sencilla, el software es muy intuitivo y cuenta con una función de ayuda muy detallada que facilita enormemente en la navegación. Con respecto a la vista lateral, aquí pueden ver distintas conexiones neumáticas, que creo que no merece la pena dedicar mucho tiempo a ellas. Pero sí que es importante, digamos, pararse un poco en estas dos conexiones. Por un lado, la conexión donde se conectaría la válvula de venteo externa que se suministra con el equipo y que permite, cuando finaliza el test, despresurizar y ventear lejos del equipo, evitando de esta forma la posible contaminación del circuito interno. Luego, se trata de una medida de mantenimiento preventivo muy eficaz que optimiza la fiabilidad de la propia medida y, por supuesto, la vida útil del equipo, minimizando averías y reparaciones.
Luego también hemos hablado anteriormente, como otro de los aspectos importantes o muy importantes a tener en cuenta para la elección del equipo, de elementos que eviten la generación de falsos PASA, resultados falsos positivos. En esta conexión lo que nos permitiría sería conectar un transductor de presión externo para medir y compensar esa contrapresión que pueda haber después del filtro, aguas abajo del filtro. Como saben, para que se genere un flujo de difusión o un flujo de evaporación, en el caso del test de intrusión de agua, debe haber una diferencia de presión y, lógicamente, si tenemos una contrapresión en la línea, después del filtro, se limitará ese flujo y podríamos tener un falso positivo que podría comprometer la seguridad, la calidad y la propia eficacia del producto farmacéutico. Bien, el Paltronic, ven en esta imagen que puede integrarse también, este es el Paltronic, y puede integrarse también en un equipo más sofisticado llamado el Paltronic Aquabit 4. Lo ven que efectivamente la unidad de gestión, de control y gestión sigue siendo el FlowStar, pero está conectado neumáticamente con lo que llamamos la base del Aquabit, que es el resto de elementos, ¿vale? Este equipo permite automatizar las etapas de llenado, la testificación y el vaciado de un filtro hidrófobo. Luego está pensado para la testificación automatizada de filtros de aire o de venteo. Además, no solamente tiene una gran utilidad con filtros hidrófobos de aire de venteo, sino que también para filtros de proceso, filtros hidrófilos, permite automatizar las etapas de humectación y testificación. Y concretamente, en materia de humectación, tenemos comprobado que para un filtro de 10 pulgadas se necesita menos de 2 litros para humectar completamente el filtro. Luego estamos hablando de un rendimiento altísimo y de un ahorro enorme, potencial enorme en el consumo de agua para la humectación del filtro. Aquí pueden ver el equipo Aquabit con un mayor detalle. Se puede observar el tanque de agua que incorpora una serie de sensores de nivel, de temperatura y diferentes válvulas neumáticas que se irán actuando automáticamente para la ejecución de esas operaciones, bien sea para el llenado, la testificación y el vaciado en el caso del WIT o para la humectación y la testificación de los filtros hidrófilos para flujo difusivo o punto de burbuja. Luego, tiene la ventaja de que el test, en el caso del WIT, de los test de intrusión de agua, se ejecuta en la cámara de medición que se encuentra aquí en el interior del equipo y no en el filtro. Es decir, nos llevamos el test de un filtro que puede encontrarse a 6 metros de altura en un tanque, nos lo llevamos, digamos, a unas condiciones mucho más estables de temperatura en el interior del equipo. Luego, como saben, el test de integridad por intrusión de agua es especialmente sensible a esas variaciones de temperatura y muchas ocasiones no conseguimos superar el test por ese tipo de variaciones. Luego, no solamente desde ese punto de vista es muy útil, sino que además podríamos tener las mangueras, digamos, ya preconectadas, preinstaladas y simplemente llegar con el equipo, conectar y lanzar el test automáticamente sin tener que acceder a esos puntos de venteo en altura, con el consiguiente también riesgo durante su manipulación. Bien, un accesorio también muy interesante es la extensión MUX, ya que permite al usuario no solamente beneficiarse de la rapidez en la ejecución del test que incorpora el software validado del FlowStar 4, lo hemos comentado anteriormente, y aquí tienen un gráfico muy descriptivo de un flujo, de un flujo difusivo y ven que en 120 segundos ha completado el test. Este software validado permite acortar de forma dramática la duración de los tests
¿vale? Lógicamente permite ahorrar una gran cantidad de tiempo y recursos. Adicionalmente a esta ventaja inherente al FlowStar 4 se encuentra la ventaja añadida de utilizar los accesorios MUX o las extensiones MUX. Como ven aquí, cada extensión MUX cuenta con 4 canales de testificación adicionales y se suministra con 4 sets de mangueras y de válvulas externas que se conectarían en estos puertos. Luego, pueden conectarse diversas unidades en serie, hasta 9, para un total de 36 canales de testificación en aquellos casos en los que, lógicamente, el volumen de test de integridad sea muy, muy elevado. Luego, la versatilidad o la flexibilidad a la hora de programar cada uno de los canales es total y puede asignarse a cada canal un programa distinto y, por lo tanto, un tipo de test distinto. Es decir, en el canal 1 podríamos empezar con un flujo difusivo y mientras se está ejecutando, preparar el test de intrusión de agua para el canal 2 o preparar todos nuestros filtros antes de lanzar los tests y posteriormente dejar que el equipo realice todos los tests de forma secuencial, uno detrás de otro. Bien, aquí pueden ver cómo se conectaría la unidad MUX, que la primera unidad actuaría como maestro y en serie se pueden ir añadiendo diversas unidades. Ven cómo cada una de las unidades van identificadas con una letra y cuando se conectan estas unidades en los programas de los test aparecen inmediatamente la posibilidad de seleccionar la unidad y de rescatar un programa y asignárselo, de los que tenemos grabados en el equipo, asignárselo a cada uno de los canales. Luego, muy intuitivo y muy fácil de utilizar. Bien, ¿en qué consiste el principio de medición de los equipos de integridad PAL FlowStar 4? La medición se basa en la tecnología de flujo directo patentada por PAL y consiste, en pocas palabras, en medir el flujo de gas que se genera a través de la membrana mediante la medida del caudal de gas necesario para mantener constante la presión del test. Y esta última parte, mantener constante la presión del test, es crítica para entender el funcionamiento. Lo vamos a explicar con más detalle a continuación, pero básicamente es importante tener en cuenta que el equipo utiliza en esta tecnología de medición 3 elementos fundamentales. Por un lado, transductores de presión de alta precisión, cámaras volumétricas con un volumen precisamente determinado y luego un software específico que va gestionando todo el proceso de medición. Bien, este es un esquema sencillo, muy básico, de lo que es el circuito interno de un Paltronic FlowStar 4, pero básicamente es importante identificar los distintos elementos. Tenemos 3 transductores de presión, P1, P2 y P3. P1 mediría la presión de la línea de aire comprimido a nitrógeno. P2 mide la presión de esa cámara volumétrica cuyo volumen conocemos con precisión. Y P3 es en realidad la presión a la cual se está sometiendo al filtro y realmente es la que gobierna todo el proceso de medición. Es decir, imaginemos que estamos haciendo un test de flujo difusivo, tenemos nuestro filtro humectado y estamos trabajando a la presión del test, que vamos a decir son, por ejemplo, 40 PSI o 2.760 milibares. Y a medida que, y aquí tenemos lógicamente presión atmosférica, esa diferencia de presión provoca que a través de la membrana se vaya generando un flujo de difusión y lógicamente se irá registrando un descenso en el valor de este transductor de presión del P3. En el momento que el software detecta ese pequeño descenso, se compensa inmediatamente con la dosificación de un volumen proveniente de esa cámara. Luego, a medida que se va generando más flujo o menos, irá dosificando más o menos y esto nos permite determinar la medida fiable y precisa del flujo de gas que se difunde en el caso del flujo difusivo o del punto de burbuja o de agua que se evapora en el caso del test de intrusión de agua.
Luego es un método que mide directamente el flujo y que no necesita de ningún cálculo indirecto para determinar el caudal, como es el caso de otras tecnologías que se basan en la medida, en la caída de presión, en las que debe calcularse, es muy importante calcular el volumen aguas arriba del filtro, es decir, antes del filtro. Luego, este es un factor adicional a determinar que, lógicamente, puede comprometer la exactitud de la medida. Bien, las ventajas principales de esta tecnología es una medición más rápida, como hemos visto, gracias a ese software validado. En tan solo 2 minutos se puede finalizar un test. Luego, no son necesarios cálculos o validaciones adicionales para determinar la conversión del flujo de una caída de presión a un flujo. Tampoco hay que esperar a la conclusión del test o de la etapa de presurización para conocer el resultado final. Y luego en test como flujo difusivo, test de intrusión de agua, se ejecutan a una presión constante. Esto es muy importante porque las condiciones de testificación son más fiables y los resultados más exactos en esas condiciones constantes de testificación. Los tiempos de estabilización también son más cortos y, en definitiva, la propia testificación será también más corta. Luego, en el cuadro de la derecha se describen algunos de los parámetros de exactitud que debe superar el equipo durante la calibración frente a un patrón de referencia y la propia resolución, pueden verla, del equipo, que está disponible en la ficha técnica y en el propio manual de instrucciones del equipo. Bien, en materia de Data Integrity, el registro de los datos en el Paltronic FluStar 4 cumple con esos criterios que hemos mencionado anteriormente de Alcoa Plus, es decir, se encuentra alineado con la expectativa regulatoria actual y permite que el registro de los datos pues, sea atribuible, legible, contemporáneo, original y que sea preciso. Además, como hemos comentado también, permite que los resultados o los datos sean completos, consistentes y también sean duraderos y disponibles a lo largo de su vida útil. Por lo tanto, como decíamos, en línea con la expectativa regulatoria actual. Vale, para poder reconstruir la actividad que ha habido en el equipo, que es otro de los aspectos actualmente en los cuales hay más énfasis por parte regulatoria, los equipos deben permitir reproducir la actividad y permitir identificar quién hizo el qué, cuándo lo hizo y por qué lo hizo. Luego el equipo cuenta con dos tipos de audit trail, tanto para los registros relacionados con el resultado del test, como para todos aquellos eventos relacionados con el mismo, de forma que se puede reconstruir la actividad, saber quién ha iniciado la sesión, en qué momento y qué actividades ha llevado a cabo. Esta es la función del audit trail que pueden ver. Permite filtrar por eventos, los eventos por fecha, por categoría de evento y también presenta distintos tipos de eventos. Hay un código de colores que nos permite identificar rápidamente aquellos eventos de mayor interés o de mayor impacto, como por ejemplo los cambios que se hayan producido en la configuración. En cuanto al cumplimiento con la normativa CFR 21 parte 11 sobre registros y firmas electrónicas, el equipo cuenta con distintos niveles de acceso, con contraseñas individualizadas para cada usuario y permite restringir a los administradores de actividades directamente relacionadas con el resultado su ejecución, como por ejemplo la propia realización de test o la creación o la modificación de programas. Luego, de nuevo, en línea con esa expectativa regulatoria de tener bajo control, digamos, aquellos usuarios que son capaces de acceder a la configuración del equipo. Además, permite la configuración y gestión de los criterios de contraseña, firma electrónica, como ven ahí, y opciones de copia de seguridad y almacenamiento, bien en memoria USB o en carpeta de red segura con formato PDF o XML.
En materia de automatización, el equipo también permite el control y la transferencia de datos en remoto mediante diversos protocolos de comunicación tipo servidor PC, Profibus, DeviceNet o mediante puerto de serie, de nuevo, para permitir la impresión de los resultados en remoto, exportación de datos y copia de seguridad, y también crear archivos de forma automática en destino USB o carpeta red en formato PDF o XML. Bien, esto es simplemente digamos, una imagen más detallada de esa posibilidad de conectar un lector de códigos de QR para evitar errores de transcripción. Y en materia de actualizaciones de software, generalmente se suelen hacer 2 al año para adaptar el equipo a la expectativa regulatoria o a las nuevas necesidades de los clientes. En ese sentido, en la última actualización, se han introducido la opción para facilitar la implementación de procedimientos que limiten el número máximo de repeticiones de test en un filtro. No tiene sentido repetir la testificación en un filtro 8, 10, 12 veces. Luego, esto permite limitar ese número de testificaciones antes de considerar que el filtro debe someterse a una investigación. Y ya por último, para facilitar la gestión de los datos, el equipo se suministra con una copia de un software llamado Data Management Software, o DMS. El DMS es un programa que actúa como intermediario entre el dominio de la red y el FlowStar y permite sincronizar la hora del equipo con la del dominio, lo que permitiría un cambio automático al horario de verano o invierno. Permite también acceder al equipo a través del directorio activo, pudiéndose habilitar usuarios tanto individualmente como grupos de usuarios. Esto permitiría utilizar la contraseña de Windows para iniciar la sesión de los usuarios habilitados en el equipo. Permite también realizar la copia de seguridad de los resultados de forma automática en una carpeta de red. Esto también se puede configurar sin este software. Y permite programar la frecuencia de la copia de seguridad de programas, usuarios y del propio Audit Trail. Luego decimos que una copia de este software se entrega con el USB que va con el equipo, y también se entrega la documentación de la cualificación del software que corresponderá a los administradores de la red del cliente completar y cualificar el software si así lo desean. Con esto damos por concluida la charla y pasamos al turno de preguntas. Gracias por su atención y Guillermo, Muchas te gracias, cedo la palabra. Miguel Ángel, muchas gracias y muchas gracias a Elodie por la presentación. Sí, tenemos algunas cuestiones, algunas preguntas que te voy a formular. La primera de ellas nos la hace Joan, dice: buenos días, las características del fluido que se han filtrado pueden ayudar a que se den falsos positivos o falsos negativos. Las características, lo que ocurre fundamentalmente con las características de fluido es que tienen un impacto muy importante en la humectación del filtro. Luego, desde ese punto de vista, puede dar un falso negativo. Productos que incorporan en su composición un alto contenido, puede ser un alto contenido de partículas o de componentes que pueden absorberse a la membrana, dificultan la humectación del propio filtro. Y cuando se lleva a cabo el test de integridad son más proclives a dar falsos negativos. Esa es una situación muy frecuente. Para solucionar ese tipo de situaciones, lo que se recomienda, por ejemplo, si hemos hecho 3 test de integridad y nos ha salido que no pasa el test, se recomienda utilizar un fluido con una baja tensión superficial para eliminar esa contaminación del medio filtrante. Es decir, por ejemplo, una solución de IPA-agua al 60-40%. Hacer primero un lavado, luego una humectación. Nosotros disponemos de guías de humectación, tanto para agua como para soluciones hidroalcohólicas o soluciones con una tensión superficial inferior a la del agua. También tenemos, gracias por contestar,
También tenemos otra que nos hace Raquel, que dice: con esta tecnología se podría saber si, aunque se cumpla el test de integridad del filtro, existiese algún problema de colmatación del filtro. Si no, ¿tenéis algún sistema para detectarlo, aparte del aumento del tiempo de filtrado? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Con esta tecnología se podría...? Saber si, aunque cumpla el test de integridad del filtro, existiese algún problema de colmatación del filtro. Y si tenéis algún sistema para detectarlo más allá del tiempo de filtrado. Del aumento. A ver, el filtro, si el filtro se ha colmatado, tiene que haber tiene que haberse comprobado en proceso. El test de integridad se hace o bien o antes de filtrar el lote del producto o a concluir el lote del producto. En el caso de que se observe una colmatación, es decir, justamente al acabar el tamaño del lote se observe que el caudal es muy bajo, o simplemente por la presión diferencial del control que haya en proceso se observe una potencial colmatación, la recomendación ¿vale? sería de nuevo repetir, hacer el test de integridad y si pasa y hay alguna sospecha en ese sentido, de nuevo utilizar un fluido de humectación de baja tensión superficial para eliminar esa posible colmatación, esos posibles restos. Luego la recomendación sería repetir el test para comprobar que ese resultado es correcto. También me de todas formas, es muy difícil que una colmatación impida el paso de un flujo de difusión. Estaríamos hablando de un caso de colmatación tan evidente que saltaría a la vista, no sería necesario. También, disculpa por haberte interrumpido, también tengo otra breve que dice que si se pueden borrar datos del Paltronic. Del Paltronic se pueden descargar la memoria del Paltronic. El Paltronic cuenta con una gran capacidad de almacenamiento, hasta 10.000 resultados de test, 500 programas y 250 usuarios, y se puede descargar la memoria. Solamente administradores tienen acceso a esa función y obviamente cuando se descarga la memoria hay avisos de que esa información va a ser transferida y va a ser eliminada de la memoria del equipo. Pero siempre va a haber un registro en el audit trail de que se ha producido esa transferencia, ¿vale? De información. Luego tengo una pregunta que nos ha hecho Richard, que dice que si no influyen los cambios de temperatura en P1, P2, P3 y el filtro. Los cambios de temperatura pueden tener, como es una medida directa, ¿vale? Los cambios de temperatura, efectivamente, siempre hay que minimizarlos en un test de integridad. De hecho, nosotros, la recomendación nuestra es que durante la ejecución del test oscile la temperatura, el rango de temperatura oscile como máximo en +/- 1 grado centígrado. Luego, es un parámetro que debería controlarse. Evidentemente puede tener un impacto y debería controlarse. No obstante, en la tecnología de medida directa, ese impacto se ve minimizado frente a una tecnología de caída de presión, donde efectivamente tendría un impacto muy, muy superior. Luego tengo dos preguntas referente a los test PUBSIT. Lo primero es si es compatible para la elaboración de test PUBSIT. Y la otra pregunta es cómo se resuelve cuando no se puede realizar PUBSIT. La primera, la pregunta es sí. Efectivamente, el equipo se está utilizando en numerosas instalaciones para llevar a cabo PUBSIT. Y luego la segunda pregunta, realmente hay que verla caso por caso. Son cuestiones en las cuales hay que tener en cuenta toda la instalación y sí que tenemos situaciones donde clientes están argumentando la imposibilidad de hacer el PUBSIT, no por el equipo, sino por su propia instalación, y lo están argumentando con un risk assessment para conseguir la aprobación regulatoria, pero hay que ver caso por caso, no podemos dar una respuesta general a esa pregunta. Y la última pregunta que nos han realizado es ¿cuál es la duración media de un test de difusión y de un WIT? La duración media, de nuevo, es caso por caso. Ahí podemos ver lo que es por defecto el equipo.
establece 10 minutos, 600 segundos para la ejecución del test, pero gracias a ese software lo puede ir acortando hasta tan solo 2 minutos desde el momento que lanza el test. En el caso del test de intrusión del agua, del WIT, debido por las propias características del propio test, el tiempo de ejecución por defecto se amplía a 15 minutos, pero de nuevo puede conseguirse una reducción drástica en ese tiempo, si bien es muy importante controlar, en este caso más que nunca, las temperaturas, evitar corrientes convectivas, evitar pasos de aire, es decir, nosotros incluso los propios operarios, mientras se lleva a cabo un test de intrusión de agua, deberíamos separarnos del propio equipo porque nuestra propia emisión de calor puede alterar el resultado de un WIT. Luego es muy importante controlar la temperatura y es muy difícil establecer un valor medio. Depende caso por caso, pero sí que podemos decir que se puede reducir de forma drástica los tiempos de ejecución, como hemos visto. Pues no tenemos más preguntas. Muchas gracias por haber aclarado todas estas dudas a nuestros asistentes. En el chat les he dejado un pequeño link en donde está disponible la presentación y una pequeña encuesta para todos los que han asistido al webinar hoy. También publicaremos en nuestra página web el vídeo con la presentación completa y la propia presentación para descargar, y en nuestro canal de YouTube estará esta misma presentación por si quieren volver a verla o compartirla en sus redes sociales. Agradecemos a todos los asistentes que han dedicado su tiempo y, por supuesto, a los ponentes que, gracias Elodie, gracias Miguel por darnos esta charla esta mañana, la quinta ya de los webinars de PharmaForum, que por cierto he de mencionar que hemos pasado la celebración de PharmaForum del 10 al 17 y 18 de marzo de 2021. Para más información en nuestra web, por supuesto, y agradezco, por supuesto, también a PAL que haya invertido este tiempo en la presentación. Si los ponentes quieren decir unas últimas palabras, yo se lo agradecería muchísimo. Thank you, Guillermo, and thank you to all the attendees. Yes, Guillermo has shared a link for you. It's a short survey for you to evaluate the quality of the presentation. And at the end of the survey, you will be able to download the PDF of the presentation. And so thank you again for all the questions. And thank you, Miguel, for delivering the presentation and for answering to the questions. If you have any other question you want to reach out to us, don't hesitate to send us an email. Thank you, everyone. Gracias a todos y buen día. Bueno, pues muchas gracias a todos. Les vemos en el último, que es el día 8 de julio. Cuento con su asistencia y gracias por haber dedicado su tiempo. Un saludo y nos vemos en el siguiente. Hasta el próximo webinar. Adiós. Hasta la próxima. Adiós.